Bueno, buenas noches. Camilo, ¿cómo andás, compañeras y compañeros? Un nuevo programa de Tribuna TV. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien, Rafa? ¿Todo bien? Estamos en una semana especial porque vamos a un acto este viernes. Sí, pasado mañana vamos a estar en un acto en Plaza Libertad a las 19 horas. Lo hemos venido promocionando en las redes. Es un acto en defensa de la seguridad social, en contra del ataque que está recibiendo, ¿no? de parte de todo el arco político y del gobierno, ni que hablar, pero también de los candidatos o precandidatos opositores de la oposición, y en apoyo a la rebelión del pueblo palestino, ¿no? Es un acto que estamos convocando junto a los compañeros de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores en Lucha. Así que nada, va a haber oratoria, vamos a insistir en el correr de esta transmisión, pero es muy importante que participen, invitar a todos los compañeros que suelen seguirnos, que nos miran en vivo y que nos miran después por YouTube. Así que este viernes, pasado mañana, tienen esa cita ahí, y muchos que incluso que no conocemos, que es una buena instancia para conocernos, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo que es evidente es que este acto también va a ser un acto por Palestina. Bueno, estamos acá saliendo hoy con la bandera palestina, obviamente en solidaridad incondicional con la lucha del pueblo palestino contra sus opresores, en repudio al genocidio que está perpetrando el Estado genocida sionista de Israel. Y en este sentido, bueno, hoy en estos días, estas horas, ha salido información de que incluso la presión y la campaña antidemocrática que se viene desarrollando para proscribir a quienes denuncian justamente al Estado de Israel ha tomado como víctima a Roger Waters, ¿no? El famoso músico, uno de los líderes de la banda Pink Floyd, al cual además han atacado tanto desde el comité israelita como desde algunas fuerzas políticas, ¿no? Es decir, han atacado que la intendencia le diera la condición de ciudadano ilustre. El tristemente célebre diputado Schipani del Partido Colorado planteó un ataque digno de un ignorante, de un burro, porque criticó a Waters como que estuviera haciendo apología del nazismo por cómo se viste en los espectáculos, que se viste obviamente como parte de un show y de una representación artística en la cual denuncia el fascismo y el nazismo, obviamente, a todas formas de autoritarismo. En este sentido, Waters está siendo víctima de una campaña en Argentina y en Uruguay de parte de las fuerzas sionistas y de los representantes de la derecha, claramente. Y en este sentido, nuestra solidaridad, obviamente, con Roger Waters, que aparte es una persona que en esta militancia lo viene haciendo hace tiempo, pero que llegó también a esa convicción a partir de su propia experiencia, porque él iba a hacer un espectáculo, no me acuerdo en qué año, en Tel Aviv, y recibió de alguna manera mensajes de distintos sectores, incluso obviamente palestinos, diciendo que entendían que esa actuación era un espaldarazo o una bala al Estado de Israel y a su represión contra el pueblo palestino, a su ocupación de las tierras palestinas, y él fue a conocer la realidad in situ y canceló ese espectáculo. Es decir, que es alguien que esto fue hace muchos años, ¿no? Es decir, ahora empiezan a concentrarse en que Roger Waters no cree las versiones israelíes sobre el ataque del 7 de octubre, pero hay que decir que hay mucha evidencia que pone en jaque, en cuestión, la veracidad de la versión oficial israelí, donde muchos de los muertos en ese ataque también fueron por fuego de las tropas israelíes, las tropas sionistas. Por lo tanto, es evidente que en Israel lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? En general en cualquier guerra, pero en este caso más sistemáticamente. Hemos comentado en otros programas a qué extremo llega la presión, incluso sobre personas que son sionistas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto, creo que Gal Gadot se llama, yo nunca me acuerdo del nombre, sí, una actriz de Hollywood, de las películas de Marvel o de
DC, no sé de qué Sí, es. Marvel, Super Mujer Woman, Maravilla, algo así, sí. Mujer Maravilla o algo así, Wonder Woman, y que había hecho un tuit enseguida de- del ataque de Hamas, solidarizándose también con las víctimas civiles palestinas y tuvo que bajarlo por los ataques que recibió. Bueno, es evidente que hay una maquinaria, además de la maquinaria de guerra genocida, hay una maquinaria de propaganda, una maquinaria de presión ideológica, de chantaje, utilizando todos los mecanismos para aislar y acallar las visiones diferentes, ¿no? Es decir, incluso simplemente un mensaje mínimamente humanitario de una actriz. En este sentido, nuestra solidaridad, repito, con Roger Waters. La verdad, no pensaba ir a su espectáculo y no vamos a poder ir porque el viernes además es el acto que estamos promocionando en la Plaza Libertad a las 19 horas del Partido de los Trabajadores, la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha. Pero bueno, vamos a estar allí también en defensa de la rebelión y el derecho a la resistencia del pueblo palestino. Sí, algunos datos, Rafa. Graciela Bianchi también se sumó al coro de. Siempre lista, ¿no? Se sumó al coro de las personas que han atacado a Roger Waters con esto de que es nazi, que está muy contenta, de que sienta el repudio y que no lo alojen, ¿no?, los hoteles, porque es un nazi. Lo que hay que decir es que incluso Macron, que ha intentado en un momento prohibir las manifestaciones pro-Palestina en Francia, ha tenido que sacar una declaración de condena a los ataques que Israel está perpetrando contra la infraestructura civil de Gaza, ¿verdad? Es decir, no porque Macron se esté solidarizando ahora, sino porque ya resulta insostenible, ¿no? Los ataques que perpetra el sionismo, incluso para un sector muy grande del imperialismo, ¿verdad? Y la opinión pública. Hay que decir que van... Bueno, han muerto más de 100 de los funcionarios de la ONU que trabajan en la zona de Gaza. Es decir, en todos estos bombardeos, esto hemos visto, perdón que te interrumpa, porque vos vas a cifras más grandes, pero para que veamos lo que es esta cuestión en términos de masacre humanitaria, le pega incluso a los propios funcionarios de las Naciones Unidas que están interviniendo en la zona, por supuesto a muchos periodistas, etcétera. Pero el otro día veo que Guterres y otros integrantes de la ONU hacían un minuto de silencio por sus funcionarios muertos en Palestina, en Gaza en particular, diciendo que en ningún otro lugar había habido una cantidad de bajas tan grande de funcionarios de las Naciones Unidas. A pesar de eso, las Naciones Unidas están en abierta complicidad con esta masacre, ¿no? Sobre todo el gobierno uruguayo, que se negó a votar incluso un cese al fuego transitorio, humanitario, y que está apoyando, hoy veíamos declaraciones de Javier García, el ministro de Defensa, apoyando incondicionalmente al Estado sionista, ¿no?, en medio de una masacre. Sí. Es así, Rafael. Incluso el periodista que veíamos, ¿no?, el periodista Leonardo Sarro, que es un periodista que se caracteriza por estar siempre del lado derecho de casi todos del panorama, y muy activo en Twitter. Cuando publica el video de Javier García apoyando a Israel, lo publica en el sentido: el gobierno uruguayo sigue apoyando solamente a Israel, y no se solidariza con Hamas, ¿no? Es decir, este es el nivel que ha adquirido el gobierno de la calle. Javier García y el gobierno de la calle son vasallos del sionismo, ¿no?, directamente, porque sus funcionarios repiten permanentemente, y sus diputados y senadores, que acá hay que condenar el ataque jamás del 7 de octubre como si todo hubiera empezado allí. Y lo que hay que decir en realidad es que la cuenta palestina hoy, que siempre la estamos citando porque hace un seguimiento muy día de hora a hora, minuto a minuto. Palestina hoy en Twitter, en X. En X, exacto. Bueno, también está en Instagram. Está en Facebook, está en Instagram, sí. O Hoy Palestina publica que van 4.710 niños asesinados. Es decir, que la cantidad de muertos niños en Palestina son casi 4 veces la cantidad de víctimas totales del ataque del 7 de octubre. Ya desde este punto de vista es insostenible hablar solamente del 7 de octubre, pero después está lo que planteas vos, Rafael, que es esto que cada día que pasa se revela más, que es que muchos de los muertos y asesinados de esa misma jornada son asesinados por la Fuerza de Defensa israelí, este nombre que tiene el ejército engañoso, ¿no? Este nombre engañoso de defensa que tiene sí, porque son tropas de ocupación. Son tropas de ocupación, exacto. Y hay ahí toda una denuncia, incluso
basta con googlearlo, ¿no? El protocolo Aníbal o la directiva Aníbal, que es básicamente el hecho de que jamás no se lleve rehenes israelíes, ¿no? Y que si eso implica asesinarlos. Esto ha sido denunciado tanto del lado palestino como del lado de muchas víctimas y testigos del propio ataque. Sí, no, y hay una destrucción sistemática de las ciudades, también de la infraestructura. Evidentemente es una política de tierra arrasada que nos hace acordar a los bombardeos nazis en Guernica, ¿no? Es decir, a una política ya casi que científicamente planificada para masacrar a la población y para masacrar todas sus condiciones de existencia, ¿no? Han bombardeado campos de refugiados donde se apila una masa de gente en condiciones de pobreza, en condiciones sanitarias y de vida extremas, y donde han masacrado a niños, a mujeres y ancianos. Es la mayor cantidad de bajas que tiene esta masacre, este genocidio que se está perpetrando a la vista de las Naciones Unidas, a la vista del gobierno uruguayo y la colaboración y la complicidad de estos gobiernos con el sionismo, ¿no? Entonces, bueno, convocar a este viernes también, Sí. porque va a ser una tribuna de defensa del derecho a la resistencia, de defensa irrestricta de nuestra parte, del Partido de Trabajadores, de la rebelión del pueblo palestino contra sus opresores. Que por otro lado no es lo que abunda, ¿no? No, por eso, en este sentido me parece que es fundamental fortalecer también este acto, no solo por la cuestión de la seguridad social, sino porque la hora actual es de una urgencia y de la necesidad de más acciones en apoyo y en defensa del pueblo palestino. Sí, no, pero además decía que no abunda esta visión, quiero decir, ¿no? Porque en realidad, si usted mira todas las declaraciones del resto de los grupos políticos que en algún momento simpatizaron con la causa palestina, es una posición de equidistancia permanente, ¿no? Sí, total. Es impresionante porque uno ve incluso a veces referentes políticos de centroizquierda en otros países, en Europa, por ejemplo, es decir, sin que sean ni medianamente radicales, y son más contundentes que cualquier dirigente del Frente Amplio, ¿no? Sí. Es decir, el otro día escuchaba a Livingstone, un dirigente británico, creo que Corbyn también, y bueno, incluso intelectuales que aparecen en televisión, polémicas que aparecen en televisión. Aquí el único que pudimos ver en televisión que no estaba alineado con la versión del Estado y del Estado de Israel fue este compañero Cristian Mirza, que está en la Coordinación por Palestina, de defensa del pueblo palestino, que estuvo en un programa matutino y también prácticamente no lo dejaban hablar, y bueno, evidentemente forma parte de esta también micro realidad de la superestructura política uruguaya y los medios uruguayos, donde las versiones son las del Estado de Israel. Prácticamente los informativos acapara totalmente la visión oficial sionista, ¿no? Muy al pasar se mencionan otras voces en forma completamente minoritaria. Exactamente, Rafa. Bueno, Rafa, también hubo novedades en fin de semana, creo, ¿no? Tuvo la muerte de Danilo Astori. Para los que nos conocen, no lo conocen, nos miran de afuera, Danilo Astori fue vicepresidente de Uruguay entre 2009 y 2014 y ministro de Economía de todas las administraciones del Frente Amplio. Bueno, ministro no, cuando fue vicepresidente no, pero estaba al mando igual de la economía, y una figura emblemática del Frente Amplio, del centro-izquierda, del progresismo, durante los últimos 40 años, 35 por lo menos, ¿no, Rafa? Sí, en realidad, bueno, Astori tiene una larga trayectoria, obviamente, en la izquierda. Es seguramente en los últimos años uno de los principales referentes del Frente Amplio. Y bueno, en general también ha recibido elogios de la derecha, ¿no? Así, sobre todo Sanguinetti, diciendo que es el que tuvo la mayor influencia ideológica para producir el ayornamiento del Frente Amplio, la actualización, el abandono más completo de alguna manera de alguno del planteamiento del pasado. Pero, bueno, primero que nada, me parece importante ver que en la trayectoria de Astori también se refleja de alguna manera una trayectoria más amplia de muchos sectores
políticos y muchos dirigentes políticos durante varias generaciones, ¿no? Porque Astori fue, cuando joven, era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, uno de los decanos más jóvenes, creo que con 33 años fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, en la previa al golpe de Estado, ¿no? Es decir, él estaba de decano, creo que en ese mismo año electo, cuando estalla el golpe de Estado y la intervención de la universidad. Y en el proceso del final de la dictadura, por lo menos lo que yo recuerdo, quiero decir, no hizo una investigación profunda, él fundó junto con alguna gente un grupo político llamado Núcleos de Base Frente Amplista, que en gran medida luego se integraron a lo que se llamó la Izquierda Democrática Independiente, la IDI, y luego gran parte de esa gente terminó en la vertiente artista. Astori se abrió en ese proceso y en el 84, que yo recuerde, no participó en ningún agrupamiento en las elecciones del final de la dictadura, y se volvió a ser electo decano, como muchos otros decanos que habían sido destituidos por la dictadura, en Ciencias Económicas en el 85, digamos, 85, 86, no recuerdo en qué año. Por lo que tampoco figuraba como una figura política prominente, pero escribía sus notas en Brecha, en el semanario Brecha, en otros lugares, donde parecía reivindicar viejos planteamientos de la izquierda, que eran planteamientos limitados de todo modo del Frente Amplio, pero de cierta resistencia al Fondo Monetario, al pago de la deuda, mucha denuncia a lo que era el pago de la deuda externa, el hecho que se había pagado 3 veces. Está lleno de artículos que habría que hacer un análisis de todo eso más documentado. Y en el 89, cuando se produce la ruptura del Frente Amplio, porque en realidad Sanguinetti dice el ayornamiento lo protagonizó Astori, no, en el 89 ya había habido un desprendimiento por derecha de Hugo Batalla, ¿no? del sector que era originalmente Selmar Michelini, el PGP, Partido por el Gobierno del Pueblo, y el PDC, la Democracia Cristiana, se abren del Frente Amplio en el año 89 y forman el nuevo espacio. Y en ese contexto Astori se mantiene dentro del Frente Amplio, es decir, no estaba alineado con esa fracción, e incluso en esa elección que va a ser candidato a intendente de Tabaré Vázquez, que no era muy conocido, Astori, que era bastante más conocido, sobre todo en el ambiente de la izquierda y en el ambiente académico, por supuesto, es el primer candidato a senador de toda la lista del Frente Amplio y termina electo senador. Y bueno, también era candidato a vicepresidente junto con Sereñi. Sereñi presidente y Astori vicepresidente. Es cierto que después empezó a tomar un protagonismo mucho mayor en el sentido de este viraje cada vez más hacia la derecha. En el 89, que se ingresa, otro elemento es importante también, ingresa el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en el Frente Amplio, forman el Movimiento de Participación Popular junto con el PVP, el MLN y el PVP, y en un acto en el Palacio Peñarol del MPP, Astori hace un discurso muy famoso donde dice que hay que jugar con el puntero izquierdo bien abierto, era muy futbolero de Nacional, y que esto se sigue llamando revolución, dijo. Es decir, que en ese momento todavía estaba colocado aparentemente en una posición a la izquierda de Sereñi, digamos, ¿no? Es decir, o por lo menos jugaba con el puntero izquierdo abierto. Pero muy rápidamente va a ser uno de los principales dirigentes que va a protagonizar un giro a la derecha, y hay que visualizar que este proceso ya se venía produciendo en el Frente Amplio, no de la nada había surgido la ruptura de Batalla y del PDC, y que por otra parte el derrumbe del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991 provoca que gran parte de las fuerzas de izquierda colapsan, en particular el Partido Comunista, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que el Partido Comunista en el año 91, pocas semanas después de la derrota de un golpe militar contra Gorbachov, que pretendía mantener el régimen de la URSS tal cual estaba, en ese momento Jaime Pérez, que era secretario general del Partido Comunista, lanza un documento, El Ocaso de la Esperanza, algo así se llamaba, que planteaba formar un partido socialista democrático de la izquierda con otras fuerzas y disolver el Partido Comunista en definitiva,
en ese partido. No era un cambio de nombre solamente. No era un cambio de nombre, sino que era, la respuesta inmediata al derrumbe de la URSS. Es decir, mostraba estas fuerzas que se dicen independientes de lo que era el régimen estalinista en la Unión Soviética, apenas se derrumbaban a su partido y lo querían reconvertir, como hizo el PC italiano y otras fuerzas. Y en este sentido, esa operación fracasó por resistencia a militantes del Partido Comunista que se negaron a eso. También en esos días Jaime Pérez salió en la televisión y repudió la dictadura del proletariado, cosa que no era nada llamativo porque el Partido Comunista nunca había nombrado desde hace décadas la dictadura del proletariado, pero generó también gran discusión. Y en ese contexto el Partido Comunista tiene una enorme crisis, prácticamente más del 80% del Comité Central del Partido Comunista se retira del Partido Comunista, queda una minoría. En ese contexto, esa emigración, esa diáspora de ex burócratas del Partido Comunista, muchos de ellos recalan con Astori en la fundación de Asamblea Uruguay. Es decir que Astori es la expresión de alguna manera una usina ideológica que produjo este cambio es una exageración. Quiero decir, primero que nada, porque Astori, si bien obviamente fue tal vez el que más desarrolló desde el punto de vista de político, ideológico, esa conversión, no lo hubiera podido hacer sin Sereñi, sin Tabaré Vázquez sobre todo, claro, y sin Mujica y Fernández Huidobro. En el año 94 se forma el Encuentro Progresista, donde el Frente Amplio se alía a Nino Boa del Partido Nacional, y que es el candidato a vice de la fórmula junto con Tabaré Vázquez. Y en ese proceso, fíjense que en el año 94 es la masacre de Jacinto Vera, la masacre del Hospital Filtro, ¿no? Cuando una importante movilización repudiaba la posibilidad de que fueran extraditados unos ciudadanos vascos y se les pedía asilo político al gobierno de la calle Padre, el padre de la actual calle Pou. En ese contexto, inmediatamente de esa represión se acelera el viraje del MLN hacia la derecha. Bueno, en el 94, después en el 95 se retiran, por ejemplo, Jorge Zabalza y otros dirigentes del MLN y del MPP. Es decir, que tenemos una conversión mucho más amplia que la de Astori. Claro. Yo esto lo quiero decir desmitificando lo que es evidente que Astori ha expresado políticamente esa conversión desde una figura que tenía un planteamiento desarrollista, nacionalista, y de la teoría de la dependencia, críticas al Fondo Monetario y a la deuda externa, etcétera, etcétera, a el planteamiento opuesto, ¿no? Es decir, en el año 2004, cuando en 2003 también, es decir, en 2003 se juega un rol muy importante en el sostenimiento de Jorge Valle, pero también Tabaré Vázquez, que dice que ayudar a Valle a llegar al final de su mandato, y en 2004 Tabaré Vázquez lleva a Astori a una gira por el exterior, que ahora me hace acordar las visitas de Yamandu Orsi también, donde fue al Banco Mundial, fue al Fondo Monetario, fue a la Casa Blanca, se sacaban fotos frente a todos estos edificios, con Astori como ministro proclamado, ministro de Economía, antes de haber ganado las elecciones, y el Frente Amplio diciendo vamos a cumplir con todos los pactos que se hayan realizado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con el imperialismo. En este sentido, Astori personificaba mucho más esa orientación. Y bueno, durante 15 años de gobierno del Frente Amplio fue el zar desde el punto de vista de la economía, más allá de ciertos roces con Mujica durante su gobierno, donde Astori intentaba restringir un poco más el gasto estatal y mantener más bajo el déficit fiscal y una política más abiertamente fondomonetarista. Pero esta es la evolución, de alguna manera, en la persona de Astori, de todo el Frente Amplio y de todo este centro izquierda, que ahora aspira a llegar con COSE o probablemente con Yamandu Orsi a un nuevo periodo de gobierno, y donde ya vemos que en los acuerdos del Frente Amplio sobre seguridad social, aunque no se muestra todo, se muestra maquillado algunos planteamientos, han acordado el Partido Comunista y el ala derecha del Frente Amplio, con el MPP, con Mario Vergara y el astorismo, han acordado una política que es discutir excepciones al aumento de la edad de retiro, quiere decir que van a mantener la línea del aumento de la edad de retiro, y mantener el ahorro individual, es decir, mantener la SAFAP. Eso es lo que está como programa ya de gobierno prácticamente para ese diálogo social que dicen que van a impulsar,
un diálogo social que va a incluir a los banqueros, a la SAFAP, y por lo tanto es un diálogo de conciliación con la SAFAP, un diálogo de acuerdo con el Fondo Monetario. No, porque el diálogo social ya tiene, todas las organizaciones sociales ya tienen una posición contra la SAFAP y contra el aumento del retiro. Ese diálogo social ya está hecho, no tienen nada más que hablar. Entonces es evidente que lo que están planteando es el acuerdo con las patronales, el acuerdo con el Fondo Monetario, y en este sentido todo el Frente Amplio está dominado por la política que marcó Astori. Y en este sentido, bueno, nosotros no queremos, esto no es porque haya muerto, porque dicen que sponsor la muerte, decía el petizo, ¿cómo era? Buscaglia, sí, ¿no? Horacio Buscaglia, sino que, bueno, es que realmente no es que sea responsabilidad exclusiva de Danilo Astori este proceso político, que por otro lado, esto hay compañeros que llevan a demonizar a Astori en función de sacralizar y santificar el proceso del Frente Amplio del 71. Claro, se olvidan de que el Frente Amplio en el 73, las principales fuerzas estaban incluso en una línea de buscar un acuerdo con mandos militares en nombre de que eran nacionalistas, que eran peruanistas, y en este sentido llevaron una derrota gigantesca al pueblo uruguayo, que el propio proceso de fundación del Frente Amplio se dio sobre la base de aplastar tendencias a la huelga general contra el periodo de Pacheco Areco, es decir, una idealización de un Frente Amplio que no era tal, y que no era ni evidentemente una fuerza revolucionaria, ni mucho menos una fuerza que luchara por el socialismo. Y en este sentido, bueno, no se trata de reivindicar el Frente Amplio de los orígenes, y sino que comprender que en definitiva la evolución desde aquel planteamiento nacionalista tímido, limitado del 71, que planteaba renegociar la deuda, no desconocerla, que planteaba rediscutir los acuerdos con el Fondo Monetario, pero no planteaba romper con el Fondo Monetario, claro, que planteaba medidas de tipo nacionalista limitado. En realidad, la conversión es una conversión de carácter de toda la pequeña burguesía y la burguesía más o menos nacionalista, que ha ido pasando a posiciones cada vez más proimperialistas, y que es un fenómeno también de carácter internacional, no local. Es decir, el que analiza las cosas como diciendo, bueno, Astori hizo esto, Tabanero otro, Sereni otro, por supuesto que hay que plantear las responsabilidades individuales de cada dirigente, pero no visualiza que toda la izquierda de los partidos comunistas, los partidos socialistas y otras fuerzas guerrilleras, nacionalistas, revolucionarias de la pequeña burguesía, por ejemplo, etcétera, viraron a la derecha muy rápidamente. Y en este sentido, Astori no hizo más que dar una expresión ideológica y política a ese proceso. Capaz que me extendí mucho, pero creo que es una muerte que ha planteado, como le pasó con Tabaré Vázquez, sí, mucha conmoción, no, pero digamos, mucho comentario. No creo que haya habido una conmoción popular. En realidad uno recuerda muertes como la Raúl Sendic padre, cuando hubo una gran movilización en el entierro de Raúl Sendic, y era, bueno, aparte era una marcha mucho más, de una izquierda mucho más militante, marcha no, sino bueno, un cortejo si se quiere, pero de un referente que había expresado las luchas sobre todo previas al golpe, había estado en la cana, preso político durante 14 años. Estamos evidentemente ante una situación del centroizquierdo uruguayo enormemente derechizado, como todo en América Latina. Lula 2 está a la derecha de Lula 1, aliado más dependiente de los partidos de la derecha burguesa. Boric, siendo el aparente emergente después de una rebelión popular, un proceso revolucionario, está a la derecha probablemente de otros gobiernos anteriores, lo mismo Arce en Bolivia y otros gobiernos. Ni hablar es el peronismo, ¿no? Bueno, Massa, siendo generoso, ¿no? Massa respecto a Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo, no hay que idealizar lo anterior. Son a veces procesos donde se requiere recurrir en una situación de emergencia a un discurso más nacionalista, etcétera, pero los Kirchner habían apoyado a Menem. Sí, sí. Y Massa es un nuevo Menem.
Es decir, es tremendo como en grupos de izquierda ahora dicen, bueno, tenemos que votar a Massa para que no gane Milei. Y he visto que incluso grupos de izquierda en Argentina que llamaban a votar a Massa en la primera vuelta. Es decir, no lo del Frente Izquierda de Trabajadores Unidad, ni obviamente Política Obrera, sino que, bueno, por ejemplo, el PCR argentino hizo campaña por Massa en la primera vuelta. Bueno, son parte de la Unidad por la Patria o algo así. Como no sé cómo se llama, UP, allá Unidad Patriótica, Unidad por la Patria, sí. Entonces, ya habían apoyado en el 89 a Carlos Saúl Menem, supuestamente impulsor de un salariazo, de una revolución productiva, no sé qué cosa, privatizó todo. Y ahora van con Massa, un nuevo gobierno que va a enterrar. Que ya dijo además que le va a ceder el mando político a otra fuerza política que todo el mundo todo indica que es va a tener un acuerdo nacional con el gobierno PRO, con sectores de la derecha, Ah. cuando él ya es una expresión de derecha del peronismo. Exacto. Y sí, del PRO, del radicalismo. Así que va a un gobierno que va a enterrar al pueblo en una miseria mayor de la que ya está. En ese contexto, apoyar a un verdugo de la clase obrera en nombre de frenar a otro verdugo es evidentemente una política criminal en realidad. Bueno, así que quiero decir que estamos ante un proceso político donde los centroizquierdistas están más devaluados y en este sentido es necesario instalar una deliberación, una discusión en la clase obrera, en los sectores de izquierda, en la juventud. Y esto un poco queremos abonar a eso con un manifiesto que hemos sacado. Sí. Que es un manifiesto justamente dirigido al pueblo trabajador, a la juventud anticapitalista, para abrir esta discusión. Ese manifiesto dice, convoquemos, porque la idea no es convocarla solamente del Partido de Trabajadores, sino en común con otras fuerzas y también abrir la discusión para hacer esa convocatoria, a un encuentro de trabajadores y de la izquierda clasista que abra esta discusión. Sí. Porque es decir, si el Frente Amplio boicotea, sabotea el plebiscito que está lanzando el PIT-CNT, FUCBAN, los estudiantes, es evidente que no es la representación política de los que impulsan ese plebiscito, de los trabajadores, y que esa representación política debe ser construida, debe ser defendida la campaña del plebiscito a través de una acción política unida de sectores del movimiento obrero, de la izquierda y de la juventud. Sí, Rafa, y empalmando una cosa con la otra, este recorrido que hiciste de la vida de Astori, hay que decir que yo que me incorporé a militar, ya era ministro de Economía, primero gobierno de Tabaré Vázquez, y lo que recuerdo es que todos los premios que recibía, ¿no?, de distintos tipos de entidades del imperialismo y del capital financiero, y que eso en el Frente Amplio se mantiene, es decir, todo indica que el mando económico, primero que la burguesía, lo que decíamos en el programa anterior, 8 de cada 10 ven con buenos ojos al gobierno de la calle, pero tampoco hay un temor a un cambio, no hay ningún tipo de temor a un cambio de un Lacalle a un Orsi, porque esta regla de juego, esto que dice Sanguinetti de el hombre que ayornó a la izquierda hacia el mercado, hacia la economía de mercado, ¿no? Que no es tal, por estas cosas que vos planteabas, que ya venía de antes, pero eso está garantizado con Yamandu Orsi y eventualmente con Carolina Cose también. No se ha pronunciado por el plebiscito, por ejemplo, Carolina Cose, es decir, que lo que aparece como la izquierda, o que se pretende estar con la izquierda, no se ha pronunciado, y no por falta de tiempo. Nosotros estuvimos en un acto en Plaza Libertad, ¿no? Estaba ahí Carolina Cose, estaba esta marcha en defensa de la democracia que fue el lunes, ¿no? Es decir, que ella está activamente participando de la vida política y de las acciones, y que ha faltado su palabra, o la palabra que le ha dado a los sectores que la apoyan, de que se iba a pronunciar después del plenario de hace más de 15 días de... Sí, hasta ahora no se sabe ni siquiera si va a firmar o no firmar. Exacto. Porque de acá hay dos partes en esta campaña, ¿no? Una es conseguir las firmas, y la vieja consigna incluso del centro izquierda era: yo firmo para que el pueblo decida, ¿no? Bueno, más allá de lo que opine sobre las alternativas de votar a favor o en contra, habilito la discusión, claro, y habilito que el pueblo lo decida. Eso hasta ahora Carolina Cose no ha firmado.
Sobre el tema Palestina, bueno, se ha reunido tanto con la embajadora palestina como con la embajadora de Israel, planteando una supuesta equidistancia, una supuesta posición de paz, y en realidad, bueno, en definitiva es de complicidad con el Estado de Israel, reconocimiento del Estado de Israel como cuando es un Estado artificialmente creado para oprimir justamente al pueblo palestino, y es un enclave del imperialismo mundial. Y además, incluso en relación a las resoluciones de las Naciones Unidas, las incumple desde siempre, ¿no? En cuanto a la ocupación de territorios, que incluso en la división de la ONU habían quedado para el mandato palestino, digamos. Así que bueno, es evidente que la alternativa más de izquierda, entre comillas, dentro del Frente Amplio, que sería frente a Orsi, COSE, mantiene la misma política, ¿no? Y por ejemplo, me parece muy sintomático que el dirigente, nunca me acuerdo el nombre, Ferrari no es, Ferreri, sí. Ferrari es el de ONASPU, que bueno, Ferrari de ONASPU han declarado libertad de acción. La ONASPU no se pronuncia sobre el plebiscito, es una vergüenza. Ya había pasado con la ley de urgente consideración. ¿Para qué sirve una ONASPU que no se pronuncia sobre la LUC, que no se pronuncia sobre el plebiscito de la seguridad social? La verdad que nadie lo sabe, para elegir a Ferrari y tenerlo atornillado en el Banco de Previsión Social, porque realmente como organización de movilización no sirve para nada. No convoca una movilización por el aguinaldo de los jubilados, no convoca una movilización por ninguna reivindicación popular, y no se pone al lado de una mera juntada de firma. Así que bueno, pero no, decía Ferreri, el ex director de la DGI y vinculado al Ministerio de Economía bajo el astorismo, está con Carolina Cose. Pablo Ferreri, sí. Pablo Ferreri. Y Rafael Michelini también está con Carolina Cose. Ambos están en contra del plebiscito en defensa de la seguridad social. Lo que hay que mostrar entonces es que esa apariencia de una candidatura más a la izquierda es una apariencia. Ella maneja un discurso que tiene que tener en cuenta de que los partidos que la apoyan son partidos que se han colocado, algunos de ellos con más convicción, otros por obligación, en la campaña por las firmas, y por lo tanto, bueno, se coloca como que es, bueno, neutral, ¿no? Corea del Centro, diría. Así que ese es un poco un panorama actual en relación a la situación actual del centro-izquierda. Y reitero, porque acá no se trata de acumular críticas sobre críticas, se trata de intentar hacer una comprensión de los problemas que tiene el movimiento obrero, de los problemas que tienen los explotados en Uruguay a nivel internacional. Porque hay una situación nueva en el plano internacional, que es la irrupción de esta rebelión palestina. Estaban todos confiados que lo tenían controlados. Y entonces, iba a pasar como con Ucrania, digamos, habría alguna protesta, pero no habría movilizaciones incluso. Y aparte, en el sentido controlados en el Medio Oriente, porque estaban llegando a un acuerdo con Arabia Saudita, había una situación de pacto, de acuerdo con Egipto. Sí. Y entonces el imperialismo venía armando un escenario de control muy importante desde el punto de vista político, militar y económico de toda esa zona. Es una zona donde, por otra parte, Netanyahu pretende generar una vía de llegada a una cantidad de recursos de comercial alternativo a la ruta de la seda de los chinos. Y también, bueno, la zona de Gaza, no por casualidad, y toda la zona mediterránea de Palestina es un lugar donde hay una enorme cantidad de gas. Entonces hay una lucha también por el control, obviamente, de esos recursos. Expulsar a los palestinos es una de las condiciones para darle seguridad, entre comillas, a esas inversiones. Y es la alternativa de Netanyahu es convertirse en proveedor de gas como alternativo del gas ruso. Entonces, el gas del Asia. Entonces, tendría, además del interés más estratégico que tiene Netanyahu y el Estado sionista de expulsar al pueblo palestino y convertir, crear el gran Israel, es decir, tomar todo el control de la Palestina histórica. Además hay intereses más inmediatos desde el punto de vista económico en esta masacre, en este genocidio. Bueno, pero me fui de tema. Yo lo que quería decir es que en realidad
Lo novedoso no es esto lo venimos presenciando hace mucho tiempo. Lo que está sucediendo es que crece la solidaridad con el pueblo palestino, el repudio al genocidio israelí. Se están produciendo huelgas de obreros para impedir embarcar armas hacia Israel, movilizaciones en el propio imperialismo yanqui de judíos, de árabes y de ciudadanos en general en contra de esta masacre y reclamando un cese de fuego. Ahora leía, Rafa, un datito último. Hay todo un sector de sindicatos de India que se rechazan suplantar a los trabajadores palestinos en Israel. Si tienen resoluciones de asambleas, ¿no? En la India. Este tipo de acciones, bueno, lo de evitar embarcar armas y demás, ¿no? Exacto. Ya de clase, quiero decir, posiciones muy marcadas de los sindicatos y de trabajadores organizados, ¿no? No solamente movilizaciones masivas, que son muy importantes también, digo. No, sin duda, han habido movilizaciones una vez en Londres, en Barcelona, en Madrid, en todo el mundo, ¿no? Bueno, por supuesto en el mundo árabe, digamos, pero, y no solo árabe, los países musulmanes que no son árabes, pero también estas acciones del movimiento obrero, y esto de alguna manera implica un reanimamiento de una lucha antiimperialista y una lucha internacionalista de la clase obrera, a pesar de esta campaña de intoxicación ideológica, de propaganda, de chantaje, de represión política, en definitiva, que llevan adelante muchos gobiernos en defensa del sionismo, ¿no? En el caso de Uruguay rompe récords, ¿no? Porque otros estados se ponen a criticar, aunque sea mínimamente, lo que es esta política de destrucción y le piden incluso un cese el fuego. Pero, Rafael, en Uruguay la principal bancada en el Parlamento no es del gobierno y no ha impulsado una sola moción de solidaridad con Palestina. Sin duda. Escudándose en que no se lo vota no se lo vota el otro, no ha convocado una conferencia de prensa. Este es el nivel, digo, cuando se ha dicho algo salen los otros sectores como Vergara o atacar cuando alguien se pronuncia por Twitter. Digo, es un nivel de... Sí, incluso el Partido Comunista, que habló del terrorismo del Estado de Israel, no convoca las movilizaciones que están planteadas. Bueno, el otro día, el 20 de octubre, hace ya bastante, hubo una movilización, casi un mes hace, ahí sí convocó el PIT-CNT, pero no vimos una movilización del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo, que estuvieron en esta movilización del día lunes sobre la corrupción, y fueron con banderas y todo, no han ido a las movilizaciones por Palestina con la misma identificación, por lo menos, y por lo tanto, bueno, como mínimo están a media máquina por ser generosa, ¿no? Sí, totalmente. Estuvimos en esa movilización, ¿no? Estuvimos en la movilización, fuimos con una pancarta, repartimos volantes en invitación al acto del viernes y bueno, y no fue muy numerosa realmente, hay que decirlo. Estuvo una fuerte presencia, como decías vos, del Partido Socialista, con banderas, algo nuevo, ¿no? Quiero decir. Fuerte tampoco, vamos a no exagerar, pero digamos... Muy marcada. Muy marcada claro. La presencia, cosa que no es común para los compañeros que no conocen la realidad del movimiento sindical uruguayo. En una marcha sindical, porque estaba convocada por el PIT-CNT, por FUCAM, por la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, no vienen los partidos políticos con sus pancartas, sus banderas, en general en el propio 1 de mayo. El Partido de los Trabajadores siempre está presente con pancartas, con banderas, pero no es la tónica del Frente Amplio, de los partidos del Frente Amplio. Esta vez sí el PVP, que es el Partido por la Victoria del Pueblo, un partido, bueno, no voy a entrar en detalles, el Partido de Izquierda y el Partido Socialista marcaron presencia. Estaba Carolina Cos, estaba Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. No lo vimos a Yamandu Orsi ni a ningún importante personaje del MPP, por ejemplo. El diario País sacó una nota que es un tibio apoyo del Frente Amplio a la movilización, ¿no? Claro, no estuvo evidentemente el Frente Amplio como tal, más allá de que adherió el secretariado del Frente Amplio y bueno, sí estuvo su presidente. No hicieron un énfasis, una convocatoria. Esta marcha estaba prevista ya, esta concentración estaba prevista ya hace un tiempo y el Frente Amplio era el lunes, el domingo saca un comunicado diciendo que va a adherir, pero no hizo una movilización de su fuerza realmente importante. Me parece que, bueno, nosotros fuimos con un cartel que se afuera a la calle por un gobierno de trabajadores y estuvimos también volanteando, ¿no? la movilización y
y convocando al acto del viernes, ¿no? También había compañeros recolectando firmas Sí. Del MONDE, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, para el plebiscito por la seguridad social. Y bueno, yo creo que esa marcha también es un reflejo de esta política del Frente Amplio de no hacer olas, ¿no? Porque el Frente Amplio estaba en contra de convocar una movilización, de hecho lo habían tratado a propuesta del Partido Socialista y había sido rechazado en el Frente Amplio, y por eso probablemente el Partido Socialista quiso marcar presencia, especialmente quiero decir, y bueno, el Frente Amplio obviamente no ha utilizado prácticamente ningún recurso, ni siquiera parlamentario, para una acción contra el gobierno de denuncia. Yo leía hoy un artículo del ex Frente Amplista, o tal vez nuevamente Frente Amplista, no lo sé, Esteban Valenti, no sé en cuál es su estatus actual. Era un anterior dirigente del Partido Comunista antes de ese proceso que mencioné anteriormente, antes del derrumbe de la Unión Soviética. Sí. Era secretario de propaganda del Partido Comunista, era, junto con Jaime Pérez, la principal figura del Partido Comunista, luego del fallecimiento de Rodney Arismendi, el secretario general del 55 al 89. Así que era una figura muy importante del Partido Comunista, que viró hacia la derecha, estaba con Astori, luego se fue por derecha del Frente Amplio en la última elección, y ahora parece que está volviendo. Bueno, Esteban Valenti critica de alguna manera el hecho de que no planteen nada, incluso en el plano institucional. Él plantea un juicio político le exige la renuncia a la calle, ¿no? Le exige la renuncia, pero plantea un juicio político y dice que por menos que esto renunció Nixon en Estados Unidos y otras figuras. Por lo tanto, habla de que esto es como el Watergate, este escándalo de Marcet Gate, dice él. Yo que simplemente lo coloco porque ya habíamos mencionado en otro programa que Manini Ríos había mencionado la posibilidad de no descartar el juicio político, más que la posibilidad. Obviamente se fue al mazo, como poco habíamos anticipado. Está ahora Manini Ríos, salió un libro sobre él y se destapó lo que era obvio para todos, ¿no? Pero él lo reconoce, de que él fundó Cabildo Abierto cuando todavía era comandante en jefe del ejército, y por lo tanto estaba violando la Constitución. Bueno, él dice que no violaba la Constitución, que solo sugirió la bandera y el nombre del partido. Lo fundaron otros, él les dio la orden, los otros eran sus soldados y lo llevaron a cabo. Era el comandante en jefe. No, es una vergüenza, pero digamos, no es nada que no supiéramos. Lo notable es que había sido nombrado en ese cargo no por la calle Pou, ni por Sanguinetti, ni por ningún derechista, sino por Tamario Vázquez, y anteriormente por Mujica y por Fernández Huidobro, los ex Tupamaros, o Tupamaros, no sé cómo decirle. Así que, bueno, este proceso político de descomposición de los partidos y el régimen que estamos viviendo, Manini Ríos, Cabildo Abierto, llegó al 11% de las elecciones de 2019, las encuestas hoy le dan el 2%, ya vi dos encuestas que le dan el 2%, va a intentar desesperadamente recuperar peso en el plano nacional, pero está bastante golpeado. A mí me parece interesante en relación a las encuestas el hecho que están marcando que el Frente Amplio no solo no crece, sino que ha retrocedido en relación a otras mediciones. Estaba en el 43, en el 42, dependiendo de la encuesta, ahora está en el 40, el 41. Puede ser dentro del margen de error de cualquier encuesta, quiero decir, puede ser no una, pero no se lo ve fortalecido mientras los otros decaen. Y hay una cantidad de gente que está desconforme con todos. Por otro incluso lado, que critican al FA porque no va a fondo en un montón de cosas. Bueno, ¿no? muchos de los que seguramente están dentro del 40 están muy desconformes, ¿no? Es decir, están anticipando la posibilidad de un voto al Frente Amplio, y incluso muchos están desilusionados, desconformes por la actuación del Frente Amplio. A mí me llamó la atención lo otro que vi en estos días, fue una intervención de probable candidato blanco del Partido Nacional en las elecciones que viene, que es Álvaro Delgado, el secretario del presidente, secretario de presidencia, en la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hizo una enérgica defensa del gobierno, y por ejemplo reivindicó la ley de urgente consideración en el sentido de que había
cambiado el régimen de gobierno de la administración de la educación pública y que eso había permitido llevar adelante una reforma educativa. Fue aplaudido, es decir, nadie sabe cuál es la reforma educativa y los imbéciles que estaban en el público, de los empresarios, menos que nadie saben de lo que se trata, están destruyendo la educación. Pero bueno, me mostró que obviamente la gente también puede aplaudir por cortesía, pero cuando uno interrumpe a un orador, quiere decir que hay una fracción de empresarios, de capitalistas que todavía están avalando el gobierno actual. Entonces hay una desconformidad a nivel popular y está muy golpeada la coalición de derecha en el ámbito popular, pero todavía goza de cierto respaldo en la clase capitalista. Es decir, no voy a exagerar porque estoy tomando un episodio, repito que no es una medición. Ya habíamos visto, creo que una encuesta también de cifra. De empresarios. Ah, ¿no? sí. Que 8 de cada 10 todavía apoyan. 8 de cada 10 lo apoyan. Entonces, bueno, marca que si bien el Frente Amplio aparece como el favorito desde el punto de vista electoral, bueno, cosa que no es raro porque es el principal partido, es decir, 40% y 30% tuvo el Frente Amplio en la elección pasada, 40% del Frente Amplio, 30% de los blancos, más o menos, 29%. Quiere decir que esa situación obviamente se mantiene y probablemente se aumente un poquito, o eso es lo que espera el Frente Amplio. Pero quiere decir que la burguesía hay todavía una situación donde los negocios capitalistas, aunque ha caído la recaudación del Estado, ha caído las exportaciones, hay un malestar en relación al costo del combustible, a la cotización del dólar, la situación de competitividad, entre comillas, con Argentina y otras cosas así. Esto tal vez esté más expresado en sectores de la pequeña burguesía, de las capas medias, que en los empresarios todavía, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, esto marca que, un poco como decía Camilo hoy, puede haber una división en sectores burgueses sobre cuál es la mejor alternativa para ellos, pero no hay ningún temor. Es decir, nadie piensa que va a haber un terremoto político, lejísimo de eso, o un proceso traumático si gana el Frente Amplio. Y el hecho que el Frente Amplio haya doblegado, vamos a decir doblegado es una exageración, haya domesticado al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido para la Victoria del Pueblo en la cuestión del plebiscito, y haya prohibido a los comités de base que juntaran firmas ante un plebiscito impulsado por la central sindical y las centrales estudiantiles. Bueno, esta domesticación del ala izquierda muestra que si alguien tenía temor a que, como dijo Álvaro Delgado ante la Asociación de Dirigentes de Marketing, antes la educación estaba gobernada por los sindicatos, lo cual es una reverenda estupidez, bueno, es evidente que en el Frente Amplio los que supuestamente representan a los sindicatos están domesticados. Y hay que recordar, porque Álvaro Delgado le habla a una banda de energúmenos empresarios que son bastante ignorantes políticamente, que Tabaré Vázquez en 2015, es decir, cuando supuestamente los sindicatos gobernaban la educación, le metió los servicios esenciales, es decir, la prohibición del derecho de huelga a la enseñanza, para quebrar a los sindicatos, y generó una enorme respuesta popular y tuvo que levantar los servicios esenciales, y en este sentido generó una enorme repudio en sectores de izquierda. Y bueno, luego estuvo también el ataque a los estudiantes cuando ocuparon el Consejo Directivo Central de Administración de Educación Pública, bueno, donde vos estuviste detenido y procesado por resistir esa represión, y que y bueno, también generó un repudio. Es decir, nosotros tenemos que visualizar, nosotros los trabajadores, los jóvenes, la izquierda, que vamos a una reedición empeorada de ese gobierno, lo más probable, es decir, como alternativa más probable. Vamos a suponer que no, que ganara la derecha de vuelta, y la oposición frente a Pista ya sabemos también lo que va a hacer, una versión empeorada a la que ya tuvieron ahora, pero probablemente lleguen al gobierno y van a ser más a la derecha que ese proceso. Y entonces, ¿cómo puede estar cualquiera que se considere izquierda, militante obrero, socialista, militante comunista, militante estudiantil,
un joven que dice que estoy contra el capitalismo, sometido a los Vergara, a los Orsi, a los Cose, que defienden el orden actual. Esta es una cuestión central, y esta discusión del plebiscito y esta discusión sobre Palestina y la cuestión de la educación, todos estos temas son elementos que tenemos que integrar en la discusión para constituir una unidad de los trabajadores, rompiendo la unidad con la pequeña burguesía y la burguesía llamada progresista, que está sometida al Fondo Monetario también. Entonces, el planteamiento del encuentro de trabajadores de la izquierda clasista lo vamos a seguir desarrollando en próximos programas y en esta campaña que estamos llevando adelante, y ya mañana va a empezar a ser distribuido este manifiesto, el viernes en el acto también. Está disponible, por supuesto, para los que quieran adelantarse en la página web del PT, pt.org.uy. Y bueno, convocamos a discutir esto, porque queremos, junto con otros sectores, convocar a esta instancia de deliberación, de discusión y de resoluciones prácticas. Porque lo que hacemos en este acto el viernes, queremos que no sea un jalón aislado, sino que deberíamos llevar la discusión a los barrios, ¿no? Y generalizar esta discusión. Por eso el planteamiento del encuentro de trabajadores de la izquierda clasista no es tampoco una instancia única. Exacto. No es que bueno, hacemos un evento, sí, cada uno hace su ponencia de su planteamiento, lo hace el PT, lo hace la Unidad Popular, lo hace el Frente de Trabajadores en Lucha u otras organizaciones de izquierda que pueden participar, sino que bueno, es un planteamiento para desarrollar y desenvolver esta discusión de manera de generar un bloque y un polo clasista y de lucha en el movimiento obrero, de oposición a la burocracia sindical, y en el plano político de oposición a la derecha y también al centro izquierda. Y en este sentido presentar una alternativa obrera y socialista en el plano nacional. Exactamente, Rafa. Y reiteramos que el viernes a las 19 horas en la Plaza Libertad, esto planteo muy brevemente, porque la idea también es que sea un acto donde hablen, bueno, los grupos, pero digo, exponer sucintamente, ¿no? En un par de minutos, en unos cuantos minutos, todas las cosas que se están. Pero es muy importante esto del encuentro, porque vamos a un periodo donde se empieza a hablar de la campaña electoral. Ya de hecho los partidos tiran sus candidatos, hay partidos con innumerables precandidatos ya. Entonces aparece copado por una agenda de discusión de insustancialidades, ¿no? Uno empieza a ver, bueno, la institucionalidad, la democracia, las abstracciones, ¿no? El respeto a las instituciones, es decir, toda una serie de planteos conservadores donde se le reclama a todos los participantes que no saquen los pies del plato, ¿no? Entonces no se puede apoyar ni la resistencia del pueblo palestino porque te acusan de un montón de cosas. No se puede defender las huelgas y la acción directa de los trabajadores porque dentro de la LUC están prohibidos los piquetes o hay un decreto antipiquete. Es decir, las cuestiones elementales que son la defensa del salario, la defensa de la jubilación, la defensa de los derechos jubilatorios, el ataque a la seguridad social, a los ingresos de los trabajadores, todo el que plantee esta agenda de los trabajadores es visto como alguien que o está trasnochado o son cuestiones que no están presentes en la agenda del debate y la campaña electoral. Entonces nosotros tenemos que lograr, los sectores de izquierda que reivindican la lucha por el socialismo y el gobierno de los trabajadores, que en nuestro caso, tenemos que lograr instalar un debate por un programa político. Esta es la gran cuestión, y no solamente por una plataforma que eventualmente en una intervención electoral tendremos que levantar una plataforma y hacer valer esta voz, digamos, esta agenda en los medios en los que se nos presenten durante la campaña electoral, digo. Pero el problema es de la movilización, de armar los comités en los barrios, porque hay un ataque. Basta ir a cualquier feria a recolectar firmas y vienen los propios compañeros del Frente Amplio y dicen, ¿cómo? Otro día me decía un veterano en una feria del Cerro, una feria muy pequeña que hay los miércoles, me decía, ¿cómo nos jorobaron los compañeros? Me dice, no, yo no entendía bien a qué se refería, ¿no? Porque uno cuando dice compañero en general se refiere a algo positivo, ¿no? Y me agarró medio distraído y le digo, ¿cómo, vecino? Me dice, no, los compañeros dicen que no nos dejan juntar firmas en el comité. Un compañero que seguramente iría cada tanto al comité de base, pero estaba muy al tanto de toda la situación. Bueno, el Cerro además que es un barrio de izquierda y
de muchos militantes. Pero digo, esto está presente, ¿no? En la base del Frente Amplio y demás, quedó muy claro que hubo un operativo. Entonces, para evitar que la campaña se trasladara al comité de base. Entonces, el problema de formar los comités barriales, de formar comité pro plebiscito en los sindicatos. Mañana jueves hay una primera jornada donde están muchos sindicatos publicando ahora los lugares donde se van a juntar firmas y demás. Entonces esto hay que impulsarlo, hay que darle un cuerpo. Y lo que planteaba vos, Rafa, me parece fundamental. Es decir, ¿cuál es la representación política de todos estos compañeros que están chocando con una dirección que, por ejemplo, no está organizando la campaña de firma? Hay que ver bien qué es lo que está pasando, porque no hay propaganda, O sea, uno puede ver esfuerzos de compañeros individualmente que están yendo al interior, con mucho esfuerzo y demás, pero es algo todavía reducido, un casco militante. El casco militante, digamos, que impulsó el plebiscito desde un primer momento. Yo veo a los compañeros de ATCS, los compañeros postales, el compañero de otros sindicatos de la Unión Ferroviaria, impulsando esta campaña, y el propio Montes, digo. Pero... Sí, el argumento es organizativo porque han dicho una primera etapa donde cada uno lleva a su familia, una cosa como si tuvieras un botón y todos los afiliados del sindicato fueran a su casa con la papeleta a conseguir la firma. Bien administrativo el planteamiento. Pero bueno, hay gente que está saliendo y bueno, estamos convencidos que las firmas se van a obtener con holgura. Pero es importante, más allá de la campaña de firmas en sí, iniciar una campaña en defensa del plebiscito. Porque si se consiguen las firmas, están generando el ambiente político para que el plebiscito sea derrotado. Porque vas a tener un bloque desde la derecha de Manini y Ríos, la calle Sanguinetti, hasta Orsi, Vergara y probablemente Cosega, silbando para arriba. No sé cómo se va a seguir haciendo la que no se dio cuenta de que hay un plebiscito, y van a estar jugando en contra. Entonces va a haber un gran bloque desde la derecha hasta la centroizquierda jugado a mantener la SAFAP y mantener el aumento del retiro, a que fracase esto para decir, bueno, el pueblo ya se pronunció, ahora no nos queda más remedio que seguir adelante, retocar un poquito, mejorar alguna cosa, algún detallecito, pero el pueblo ya se pronunció. Entonces el formar un fuerte bloque, un fuerte polo de aquellos que defienden consecuentemente esta campaña y que por supuesto quieren ir a más. Porque en realidad el otro día, el lunes, en la marcha esta del PIT-CNT, un veterano, un jubilado, me dice, che, acá falta el aguinaldo a los jubilados. Digo, sí, la verdad que falta eso, falta muchas cosas, pero bueno, eso lo tenemos que pelear a través de la acción, a través de la movilización, y estaba indignadísimo con que la organización de jubilados, la NASPU, estuviera boicoteando porque no estaba haciendo la campaña de firmas. Así que bueno, hay bronca, como vos decís, eso es evidente, en los jóvenes también. Así que es impresionante las posibilidades que se abren de reagrupamiento y de unificación detrás de una perspectiva de lucha, y que tenemos que hacer algo que unifique. Por eso el planteamiento del encuentro de trabajadores de la izquierda clasista, por eso este acto del viernes, y bueno, vamos a darle continuidad a través de toda una campaña que lleve la discusión a los barrios, a todos los lugares. Aquellos compañeros de otras organizaciones de izquierda que no se consideren excluidos, es decir, que porque no son convocantes, bueno, esto lo convocamos los que lo discutimos, y eventualmente pueden incorporarse, por supuesto, a otras acciones y de apoyo al plebiscito, por ejemplo, y en este sentido, bueno, vamos a abrir la discusión con otras organizaciones y también hacia el encuentro de trabajadores de la izquierda clasista. Totalmente, Rafa. Así que de vuelta, viernes 17, pasado mañana, 19 horas, Plaza Libertad, los esperamos a todos. Difundan esto, inviten compañeros, participen, vengan a buscar el manifiesto. Les pido a los compañeros que sabemos que muchas veces hoy estamos acostumbrados a ver cosas por redes sociales, por YouTube, por acá, por allá. Es importante generar un número de presencia en este acto, así que evitemos la comodidad y hagamos un acto que llame la atención, justamente en el sentido de que sea un elemento que convoque, que sirva para relanzar aún más a fondo esta campaña. Exactamente. Nos vemos, Rafa. Nos vemos el otro jueves. Nos vemos el otro jueves. Y que gane Uruguay. Que gane Uruguay mañana. Por eso lo hicimos hoy el programa, porque tampoco somos extraterrestres, ¿no? Exactamente. Bueno, viva la lucha del pueblo palestino. Viva la lucha.